Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os voy a traer una pequeña guía de en qué me fijo yo a la hora de hacer los presupuestos. Muchísimos de vosotros me habéis preguntado, oye, ¿esto es compatible con esto otro? Cuando haces un presupuesto, ¿qué es lo que sueles mirar? ¿Por qué eliges esto con esto y no con lo otro? Y así sucesivamente. Pues bien, en el vídeo de hoy voy a tratar de explicaros el proceso que yo sigo a la hora de hacer los diferentes presupuestos que podéis encontrar tanto en mi canal como en el canal de M4Tech. Antes de comenzar con el vídeo, indicar que es un vídeo patrocinado por M4Tech y que por supuesto en su página web tendréis un 8% de descuento en todo el catálogo si utilizáis el código SK. Una vez dicho esto, ¡vamos a ello! En primer lugar tendremos que elegir la plataforma sobre la que queremos construir nuestro presupuesto. Por supuesto que tendremos dos, Intel y AMD. Aquí tendremos que elegir bastante bien. En líneas generales, si únicamente quieres jugar, tendrás que tirar por Intel, y si quieres hacer más cosas como edición, directos y demás, es mejor tirar por AMD. ¿Por qué? Porque rinde mejor en multinúcleo. Esto era así hasta hace relativamente poco. Con la salida de las CPUs de tercera generación de AMD, prácticamente se ha igualado a Intel en gaming, por lo cual, a menos de que Intel baje precios o saque algo nuevo que sea más potente, por norma general os habréis dado cuenta de que siempre tiendo a AMD. ¿Por qué? Porque nos ofrece prácticamente los mismos FPS, 5 FPS menos a mí me dan igual, pero un precio bastante mejor. Una vez hemos elegido nuestra plataforma, tendremos que elegir la CPU. En caso de Intel es importante que sepáis que si queréis hacer overclock tendréis que coger una CPU terminada en K. Por ejemplo, 8700K, 9700K, 9900K. Si no tiene dicha K no vamos a poder hacer overclock en ningún momento. En caso de que cojáis AMD no tendréis que mirar nada de la K porque las CPUs vienen desbloqueadas y podremos hacerles overclock independientemente de en qué termine. Eso sí, las CPUs terminadas en X traen un extra de rendimiento gracias al XFR. Muy bien, dicho esto, ya vamos a elegir nuestra CPU independientemente de la plataforma y pasamos a la placa base. En el apartado de la placa base hay mucha gente que se confunde y coge una placa Intel para AMD o una AMD para Intel, sobre todo por supuesto los novatos, los que ya tengáis experiencia en el mundo del PC Gaming, pues esto lo obviamos. Tanto en placas Intel como en AMD tenemos distintos sockets. ¿Qué es el socket? Pues el hueco donde podremos meter la CPU. Y por supuesto, ¿esto cómo lo vamos a ver? Pues básicamente en cualquier tienda te va a aparecer un filtro por socket. En AMD, por ejemplo, existe el socket AM3, el FM2, el AM4, el TR4... aparte de muchos otros. Y en Intel tendremos 1150, 1151, 1155, 2011... ¿Cómo vamos a saber que es compatible para qué? Pues básicamente mirando el chipset. Con el chipset vamos a poder localizar, aparte de con el socket, porque te lo pone para que es compatible dentro de la página de producto, qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en Intel si queréis hacer overclock tendréis que ir automáticamente a por un chipset Z. En los chipsets tenemos gama baja, gama media y gama alta, que os estaré dejando alguna imagen para que lo podáis ver, y esto se aplica tanto a Intel como a AMD. Tienen nombres diferentes, por ejemplo, el chipset tope de gama de Intel es el Z390 actualmente para el mercado de consumo y en AMD es el X570. Como veis no se parecen en nada, pero bueno, esto googleando podéis ver qué chipset es para qué y qué funciones tiene. Vale, visto esto pasamos a otro apartado bastante importante que es la RAM. En caso de que sea Intel, la velocidad de la RAM nos va a dar un poco más igual, ¿vale? En AMD sí que tendremos que buscar unas RAM rápidas. Con rápidas me refiero a que sus frecuencias sean de 3000 MHz o superiores. ¿Por qué? Porque las conexiones entre núcleos de AMD en Ryzen dependen de una conexión que se llama Infinity Fabric. Esta conexión va ligada a la frecuencia de la RAM. Cuanta mayor sea la frecuencia, más rápido irá. Entonces, si cogemos una RAM, por ejemplo, de 3200, nos va a funcionar mejor el equipo que con una RAM de 2400. En el caso de Intel no es así que si encontráis unas RAM baratas de 2400, pues a por ellas. Otro apartado bastante importante también referente a la RAM es comprar siempre los módulos de 2 en 2. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues básicamente para poder aprovechar el Dual Channel. Sé que hay muchas veces que sale una oferta de un único módulo de 16, por ejemplo, que sale
nada, 5 o 10 euros más baratos que dos módulos de 8. Si cogéis el de 16, en algunos juegos tendréis tirones, parones, en algunos programas también. ¿Por qué? Porque se está usando un solo canal. Si compramos dos módulos, usaremos los dos canales, por lo cual va a ser más difícil que lleguemos a un punto en el que, digamos, nos pegue un tirón o demás por culpa de la RAM. Esto súper consejito. Además, también tendréis que fijaros en cómo de grande es el disipador de la RAM. Hay muchas memorias RAM que ahora mismo traen unos disipadores gigantes y que la verdad es que están súper chulas porque traen RGB y demás, pero también de cara a cuando hablemos de la torre tendremos que fijarnos en esto. Vista la RAM, pasaríamos al almacenamiento. Como siempre, yo recomiendo dos unidades de almacenamiento. Una unidad de estado sólido o SSD y una unidad mecánica convencional, un disco duro de toda la vida de Dios. En el SSD pondremos sistema operativo, juegos más pesados y programas más pesados. En el HDD, es decir, en el disco duro normal, meteremos todo lo demás. Documentos, fotos, vídeos, películas, lo que sea. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque el SSD va más de 10, 20 o 30 veces más rápido que un disco duro convencional, por lo cual con un SSD nuestro equipo tardará en encenderse 7, 8 o 10 segundos, con un disco duro normal 40. Esto nos va a dar cierta agilidad, el sistema va a ir mucho más fluido y en general la experiencia de usuario va a ser mejor. Dentro del mundo de los SSDs tendremos varios factores de forma y tipos, ¿vale? Lo más convencional es un SSD SATA de formato 2,5, que os estaré poniendo una foto, esto es lo más habitual del mundo, son los más baratos también, pero no son tan rápidos. Después de estos tendremos el formato M.2, pero también SATA, por lo cual tendrán la misma velocidad, pero un formato diferente, son unos SSDs más chiquitines. Y por último, que es a por lo que deberíamos de ir, están los M2 NVMe. ¿Qué es esto de NVMe? Pues significa que aprovecha ciertas líneas del PCI Express, por lo cual nos va a dar una velocidad mayor. Para que os hagáis una idea, un disco duro convencional, ¿vale?, es bastante lento. Esto no os lo tengo que contar porque ya lo veis y lo vivís. Un SSD SATA llegaría, dependiendo de sus memorias, por supuesto, a unos 550, 600. Pero un M.2 NVMe puede alcanzar 2000 e incluso 3000, tanto en lectura como en escritura. Se podría alcanzar más con PCI 4.0, pero son SSDs que a día de hoy son hiper caros y no recomiendo a nadie. Una vez explicado el tema del almacenamiento, vamos a pasar también a otro apartado muy importante, que es la tarjeta gráfica. Hay mucha gente que se confunde un poco y dice, pero si cojo Intel o si cojo AMD, la tarjeta gráfica esta es compatible, porque es que esto es Nvidia y yo he cogido una CPU AMD. Sí, es totalmente compatible, a menos de que tengas una placa de hace 15 o 20 años que iban con AGP, en principio por PCI Express es compatible y no hay ningún problema. Dentro de las gráficas también tenemos dos grandes marcas, AMD de nuevo y en este caso Nvidia. Puede que el año que viene se sume Intel también, pero de momento no lo sabemos. En ambas marcas tendremos siempre alguna oferta, algún precio mejor y demás. ¿En qué nos tendremos que fijar? Pues en caso de que solo queráis jugar, dependiendo de la resolución tendréis que buscar más o menos memoria. Con 4 GB se juega a la perfección en Full HD. Con 8 GB se juega a la perfección en 2K o incluso en 4K. Y ya con 11 o 12 GB pues se juega en 4K genial, ¿vale? Sin ningún problema. Sobre todo, si os tengo que dar unas pautas, yo en AMD siempre tiro por la 580, que suele estar muy barata, a día de hoy cuesta como 200 euros. La versión de 8 GB y como 150, 160 la versión de 4, entonces es una gráfica muy buena para jugar. Y también tendremos las 5700 y 5700 XT en caso de querer un extra de rendimiento. Pero esto ya sería para configuraciones 2K, 4K y demás. En caso de Nvidia tenemos algo parecido. La serie 16 sería la que yo miraría para gaming, las 1650, 1660, 1660 Ti. Estas gráficas, algo muy bueno que tienen es que traen un códec, ¿vale?, por hardware para el tema de los directos. Podremos utilizar la gráfica para hacer una retransmisión sin que haya prácticamente pérdida de rendimiento, por lo cual si sois streamers hay dos opciones, o coger una gráfica AMD y streamear con la CPU, o coger una gráfica Nvidia y streamear con la GPU. ¿Se puede streamear con la GPU en una gráfica de serie 10? Por supuesto, pero va a ir peor, ¿vale?, porque no tiene este hardware especializado para esto. Si además queréis Ray Tracing, pues ya os tendréis que ir a la serie RTX, la serie 20. Podéis coger una 2060, 2070, 2080, 2080 Ti. Esto depende todo del presupuesto. Si no sabéis qué gráfica coger, id mirando más o menos según vuestro presupuesto y con buscar en YouTube
prueba rendimiento, gráfica, tal, te salen distintos vídeos con pruebas en distintos juegos y demás, y puedes ver cómo rinde. Algo muy a tener en cuenta también es el tema de la refrigeración de dicha gráfica, si tiene un fan, 2 o 3, y además de ello, pues también un poco el diseño, los materiales y sobre todo el tamaño. ¿Por qué? Porque dependiendo de la torre que cojamos, si cogemos una torre mini ATX y cogemos una gráfica de 30 centímetros, pues seguramente la gráfica no entre en la torre. Entonces también muy importante el tema del tamaño. En el apartado de la torre voy a meter también la refrigeración de la CPU, que no he dicho nada. ¿Por qué? Porque lo estaba dejando para este apartado. En el apartado de la torre nos tendremos que fijar también en varias cosas. En primer lugar, tamaño para la placa base y que sea compatible, como ya os he dicho. En segundo lugar, cómo va el tema de la ventilación. En tercer lugar, qué capacidad tiene para discos duros y demás. En cuarto lugar, qué capacidad tiene para poder esconder los cables y demás y que nos quede una build bonita. Y por último, tamaño de gráfica y qué capacidad tiene para distintos coolers o refrigeraciones líquidas. En este apartado, sobre todo, es importante que os fijéis, si queréis poner una líquida, con qué tipo de radiadores es compatible. Me refiero a tamaño. Si queremos meter una líquida de 360 milímetros, tendremos que buscar una torre en la cual se pueda poner, porque si no, pues te quedas sin líquida. Si queréis poner un cooler, pues tendréis que ver cómo de alto es dicho disipador y si realmente te cabe o no te cabe en la torre. Y aquí entra el tema que os he comentado antes con las memorias RAM. La mayoría de la gente suele poner sus refrigeraciones líquidas en la parte de arriba de la torre. Si tú tienes una RAM con unos pedazos de disipadores así, lógicamente lo más seguro es que la líquida no entre en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el disipador de la RAM está ocupando su espacio. Esto suele pasar mucho, sobre todo con las memorias RAM de las G-Skill Trident Z, por ejemplo, a mí me ha pasado, y es porque tiene un disipador enorme, es decir, no es culpa de la torre que no quepa o tal, porque si tú quitas la RAM, cabe perfecto tanto el radiador como el ventilador, sin problema. Pero en caso de que tengamos este tipo de memorias, pues es lo más seguro que nos dé algún problema. ¿Cómo se soluciona esto? Pues si tienes una torre, por ejemplo, como la Enfortec Crater o esta Enfortec Hyperion, metes la líquida en el frontal y hasta luego, no pasa nada, no hay problema. Pero ya os digo que si la queréis poner arriba, fijaros en la RAM. En mi caso, por ejemplo, tengo una RAM Aorus RGB que tiene un disipador bastante chiquitito y no hay ningún problema en poner la líquida arriba. Tema de ventilación, cuántos ventiladores se le pueden poner, cuántos discos duros y demás, es un poco al gusto. Visto esto, aparte, tendremos que mirar que tenga un diseño bonito y una buena ventilación. Esto lógicamente va a depender de nuestros componentes. No es lo mismo meter un i9 o un Ryzen 9 dentro de una torre que meter un i3 o un Ryzen 3 y una 1050. Lógicamente en el primer supuesto se va a calentar mucho más y vamos a necesitar una torre mejor ventilada. Dentro del catálogo de Enfortec tenemos todo tipo de torres. Tenemos con frontal cerrado, con frontal abierto, tenemos con posibilidad de poner más ventiladores o menos ventiladores y demás. Esto va un poco al gusto y sobre todo a mantener el PC fresco. Digamos que si vais a montar un PC básico, pues por ejemplo yo utilizaría una Caronte, que es una torre bastante barata, además con mi descuento se queda todavía más barata y nos va a ir perfecto. En caso de querer meter un Ryzen 7 o un Ryzen 9 con una 2080 Ti, pues ya me iría o bien a una Crater o bien a una Hyperion, que es la que yo tengo aquí. Además, por último, también nos tendremos que fijar en el color. Hay gente que piensa que las torres blancas cogen más polvo y se ven más que en una negra, pero yo lo he comprobado y es totalmente al revés. Con una torre blanca me parece bastante más limpia y demás que una torre negra. Lógicamente esto no significa que no tengáis que limpiar el polvo, simplemente que se ve menos, ¿vale? Y por último, ya para finalizar, vamos a mirar la fuente de alimentación. Aquí os voy a dar una recomendación. Si no tenéis mucha idea de esto, simplemente poniendo en Google calculadora de fuente de alimentación, os aparecerán distintas páginas en las cuales metiendo los componentes te va a indicar cuánta energía van a gastar. Siempre es mejor pasarse que no llegar. ¿Por qué? Porque si no llegas puede que se te apague el ordenador o tengas problemas. Si te pasas, pues no pasa nada, porque si la fuente es de 750 y tú necesitas 580, pues va a usar 580 y ya está, no hay problema. Dentro de la gama de Enfortec tenemos muchas fuentes de alimentación, todas con certificación 80+, puede ser bronce, puede ser gold, esto ya pues dependiendo del presupuesto, y también las tendremos no modulares, es decir, las convencionales de toda la vida, y modulares. ¿Qué diferencia hay en esto? Pues en que si no necesitas ciertos cables, en las modulares no lo conectas o lo quitas directamente y ya está, lo cual va a ser mucho más sencillo para ordenar los cables y dejar el PC bonito.
Además también tienen la gama Sagita, que tiene iluminación RGB en la parte de abajo, que es bastante bonito, pero esto ya va, digamos, al gusto. Lo importante es que acertéis, sobre todo con el tema de los vatios. Así que básicamente esto es lo que yo suelo mirar, sobre todo tema de compatibilidad. Si todo es compatible con todo y cabe dentro de la torre, está guay. Luego, lógicamente, tenemos que mirar un poco el equilibrio. No podemos meter un Ryzen 9 con una GT 210 de Nvidia de 2 GB, ¿vale? Igual que no podemos meter una Titan RTX con un i3. ¿Por qué? Porque no vamos a aprovechar esos componentes al máximo. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, significa que lo estáis viendo en el canal de M4Tech, por lo cual os voy a dar mi recomendación personal, que es lo que yo compraría a día de hoy para que tengáis una serie de pautas. En primer lugar, cogería un Ryzen 5 3600, casi seguro, en caso de que queráis un presupuesto sobre los 1000 euros. De placa base, una X470 Gaming Plus de MSI, a la cual le podemos actualizar la BIOS y funciona a la perfección, lo digo porque la tengo aquí montada. Referente a almacenamiento, cogería un Silicon Power de 500 GB o de 1 TB, que es NVMe y funciona con unas velocidades por encima de 3000 MB, tanto de lectura como de escritura. De disco duro convencional, un Seagate de 1 TB de toda la vida de Dios, que cuesta 40 euros. De tarjeta gráfica cogería o bien una 580, que ahora mismo están a 200 euros, o bien una 1660, que están sobre los 300, dependiendo de para qué uso. De torre, sin duda alguna, me iría a una Hyperion, que es la que tengo aquí montada y es una torre preciosa. Y por último, en el tema de la fuente de alimentación, si va a ser para un presupuesto sobre los 1000 euros, cosas así, ¿vale? Me iría a por una M4Tech Qtum de 650 vatios, que va a dar de basta y de sobra para alimentar el equipo. Esto no es un presupuesto como tal, son simplemente, a día de hoy, a por qué iría yo en caso de tener que montarme un PC de gama media-alta para poder jugar. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un like, por supuesto, podéis dejar aquí abajo vuestros presupuestos de PCs y podré indicaros si están guay o si cambiaría algo o si hay algo que se pueda mejorar, por el mismo precio, por supuesto, y así podemos opinar y debatir un poco. Así que nada más, recordad utilizar el 8% de descuento en M4Tech, que se aplica a todo el catálogo, así que si coges, por ejemplo, una torre, una refrigeración líquida y una fuente de alimentación, te puede salir bastante más barato, además de que a partir de 50 euros el envío es gratuito, así que está genial. Y nada más, chicos, nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.